Todavía no sé tu nombre. No conozco el sonido de tu risa, ni qué tipo de café tomas, ni si te gustan las ventanas abiertas o cerradas por la mañana. No sé si estás ahí fuera ahora mismo, viviendo un martes cualquiera, completamente ajena a que en algún lugar de la ciudad, o quizás del país, hay un hombre a punto de cambiar tu vida por completo. Pero sé una cosa con certeza, y es la razón por la que escribo esto. Mi padre por fin te encontró. Y antes de decir nada más, antes de que esto se vuelva demasiado intenso o demasiado tierno, si historias como esta te conmueven como me conmueven a mí, quédate un rato y suscríbete, no porque lo necesite, sino porque creo que tú también podrías necesitar más momentos como este. He observado a mi padre durante años. Más tiempo del que uno pensaría que un niño presta atención, pero lo hice. Lo veía en la cocina preparándose un café para uno, dejando una sola taza en la encimera cada mañana como si fuera una simple costumbre, no una tristeza silenciosa disfrazada de rutina. Lo veía llegar a casa del trabajo y quedarse sentado en su coche en la entrada unos minutos más antes de entrar, como si necesitara recomponerse antes de enfrentarse a una casa vacía que antes estaba llena. ¿Alguna vez has visto a alguien a quien amas cargar con algo tan pesado que dejó de hablar de ello por completo? Así era mi padre. No roto, exactamente. Simplemente silencioso en un lugar donde antes era ruidoso. Antes creía que la fortaleza significaba no necesitar a nadie. Eso fue lo que él me enseñó, de alguna manera, sin querer. Se levantaba todos los días. Preparaba los almuerzos. Estaba presente en todos los eventos escolares, en todas las llamadas nocturnas, en todas las versiones de mí que necesitaban que fuera ambos padres a la vez. Nunca se quejó. Jamás me hizo sentir que era demasiado, ni siquiera en las noches en que sabía que lo era. Pero en algún lugar, debajo de toda esa estabilidad, podía sentir la ausencia de algo. No un vacío exactamente, sino más bien como una habitación en la casa que ya nadie usaba, con la puerta entreabierta, la luz apagada. ¿Alguna vez has amado tanto a alguien que has empezado a lamentar cosas que aún no habían sucedido? Así me sentía yo, observándolo. A veces me quedaba despierta preguntándome si volvería a dejar entrar a alguien en su vida, o si simplemente decidiría en silencio que así estaba bien, que con esto bastaba, que una vida a medias era mejor que el riesgo de perderlo todo de nuevo. Me preguntaba si crecería, me iría a la universidad y él seguiría sentado en esa misma cocina, preparándose un café para uno solo, diciéndose a sí mismo que era feliz porque feliz y seguro habían empezado a sonar como la misma palabra para él. Creo que el miedo hace eso a la gente. Te convence de que cerrar una puerta es lo mismo que proteger la habitación que hay detrás. Mi padre no tenía miedo de estar solo. Tenía miedo de volver a equivocarse, de abrirse y descubrir que algunas pérdidas no se hacen más fáciles solo porque seas mayor, solo porque hayas superado una antes. ¿Te has fijado alguna vez en que las personas que han sufrido más profundamente suelen ser las más amables con todos menos consigo mismas? Les daba permiso a los demás para tener esperanza. Simplemente nunca se la dio a sí mismo. Había noches en que lo sorprendía mirando al vacío. No triste, en realidad no, simplemente perdido en la distancia, como si una parte de él siguiera en el umbral, esperando a alguien que no volvería como él recordaba. Nunca le pregunté al respecto. Hay cosas que uno aprende a no preguntar, no porque no le importen, sino porque comprende que ciertas habitaciones del corazón de una persona deben ser exploradas con delicadeza, o mejor aún, no exploradas en absoluto, hasta que estén listos para abrir la puerta por sí mismos. Así que cuando sucedió, cuando vi por primera vez cómo cambiaba su voz al hablar de ti, cómo esbozaba una pequeña sonrisa antes incluso de darse cuenta de que estaba sonriendo, no supe que estaba viendo de inmediato. Pensé que tal vez solo era un buen día. La gente tiene buenos días. Pero luego siguió ocurriendo. Empezó a tararear en la cocina otra vez. Empezó a preguntarme qué pensaba de las cosas, no porque necesitara mi opinión, sino porque quería a alguien con quien hablar sobre el hecho de que estaba sintiendo algo de nuevo, y no sabía muy bien qué hacer con ello. ¿Alguna vez has visto a alguien volver a tener esperanza después de haberla perdido por completo? Es una de las cosas más bellas y aterradoras que he visto.
Bella porque puedes ver a la persona que se esconde tras la rutina, despertando finalmente. Aterradora porque sabes, mejor que nadie, cuánto le costaría si no funcionara. Me encontré deseando verte incluso antes de saber que existías. Me encontré rezando, en silencio, para que quienquiera que fuera, quienquiera que hubiera despertado algo en él, tuviera cuidado con lo que encontrara. Quiero que entiendas algo sobre mi padre, por si aún no lo sabes. No es un hombre fácil de alcanzar. No porque sea frío, sino porque aprendió hace mucho tiempo que ser accesible implica ser vulnerable. Así que si te deja entrar, si de verdad te deja ver al verdadero él, con sus mañanas cansadas, sus días malos y esas partes de sí mismo que suele mantener ocultas, eso no es poca cosa. Es lo más importante. Es un hombre que decide, en contra de todo instinto que le decía que se protegiera, ser valiente. El coraje no siempre se manifiesta de forma dramática. A veces, el coraje consiste simplemente en volver a intentarlo. A veces, consiste en responder un mensaje aunque te tiemblen un poco las manos. A veces, consiste en permitirte reírte de algo que alguien dijo y, de repente, sorprenderte de que aún te acuerdes de cómo. ¿Alguna vez has pensado en la valentía que se necesita para intentarlo de nuevo después de haber perdido algo que creías que duraría para siempre? Creo que ese es el tipo de valentía que nadie aplaude, pero es la que más importa. Recuerdo la primera vez que te mencionó como si fueras algo real, algo sólido, no solo un pensamiento pasajero. Intentó decirlo con naturalidad, como si no fuera importante, pero sus ojos lo delataron. Hay una diferencia entre cómo la gente habla de las cosas que les interesan y cómo habla de las cosas que empiezan a importar. Él habló de ti de la segunda manera. Y yo me quedé sentada, intentando actuar con normalidad, intentando que no resultara incómodo, mientras por dentro calculaba cuánto tiempo hacía que no oía esa esperanza en su voz. No voy a fingir que yo tampoco tenía miedo. ¿Alguna vez has amado a alguien con tanta intensidad que has llegado a desconfiar de cualquier cosa que pudiera alterar la dinámica familiar, incluso de algo bueno? Creo que es algo muy humano, proteger a quienes amamos de más sufrimiento, incluso cuando lo que amenaza con cambiarlo todo es, en realidad, solo amor manifestándose de otra forma. Me preocupaba por ti antes de conocerte. Me preguntaba si lo entenderías, si de verdad lo entenderías, sus aspectos silenciosos, sus reservas y aquellos en los que cuesta confiar. Me preguntaba si tendrías la paciencia suficiente para esperar a conocerlo por completo, en lugar de solo las partes que resultan fáciles. Pero entonces empecé a notar cosas. Cosas pequeñas. La forma en que se detenía en la entrada antes de entrar. La forma en que la casa empezó a sonar diferente, más llena de alguna manera, incluso en los días en que solo estábamos nosotros dos. La forma en que se sorprendía hablando del futuro como no lo había hecho en años, no solo del mañana, sino del año que viene, de dentro de 5 años, ese tipo de planificación futura que solo se da cuando alguien cree, de verdad cree, que seguirá aquí para verlo, y que no lo verá solo. Si alguna vez has visto a un ser querido volver a la vida poco a poco, sabes que no es un solo momento trascendental. Son docenas de pequeños instantes que se acumulan hasta que un día levantas la vista y te das cuenta de que la persona que tienes delante está más ligera que nunca. Eso fue lo que le pasó a mi padre. Y en medio de todos esos pequeños momentos, dejé de tenerte miedo y empecé a sentirme agradecida por ti, incluso antes de saber tu nombre. Porque esto es lo que quiero que entiendas, si eres de quien me ha estado hablando, si eres para quien esto es realmente. Esto no se trata solo de que él encuentre el amor de nuevo. Se trata de que se encuentre a sí mismo de nuevo, y tú eres la razón por la que tuvo el valor de buscar. Eso no es un regalo pequeño. No es algo por lo que la gente diga suficientes gracias. Así que déjame decirlo ahora, sencillamente, sin intentar que suene más poético de lo que es. Gracias. Gracias por lo que sea que haya en ti que le hizo sentirse lo suficientemente seguro como para intentarlo. Si aún sigues aquí conmigo, si esta historia te llega al alma como me llegó a mí mientras la escribía, suscríbete ahora. No porque la historia necesite lectores, sino porque algunos necesitamos que nos recuerden de vez en cuando que el amor puede manifestarse discretamente, en gente común, en cocinas comunes, mucho después de que pensáramos que ya no existía.
Quédate un minuto más. Esta parte es la más importante. Existe una versión de esta historia en la que podría haberte guardado rencor. En la que podría haber decidido que cualquier cambio en nuestra vida juntos, solo nosotros dos, era una amenaza en lugar de una ventaja. Conozco familias donde eso sucedió, donde los hijos no podían separar el amor por su padre o madre del miedo a perder su lugar en su vida. Entiendo ese miedo. Yo también lo sentí, en pequeños destellos, en los momentos previos a comprender realmente lo que estaba pasando. ¿Alguna vez has tenido miedo de algo bueno simplemente porque no confiabas en que las cosas buenas se mantuvieran así? Pero ver a mi padre cambiar de esa manera, verlo convertirse en alguien que tarareaba mientras preparaba café para dos en lugar de guardar silencio mientras lo preparaba para uno, hizo imposible aferrarme a ese miedo. Porque si esto estuviera perjudicando a nuestra familia, lo habría visto. Los niños lo ven todo, incluso las cosas que fingimos ignorar. Y lo que vino fue una pérdida. Fue una suma. Fue un hombre que durante años había sido suficiente para todos los demás, permitiendo finalmente que alguien fuera suficiente también para él. Creo que mucha gente malinterpreta lo que significa sanar. Piensan que el dolor desaparece por completo, como si se encendiera un interruptor y todo pasara de estar roto a estar bien. Pero eso no fue lo que vi en mi padre. Vi a alguien que llevaba su historia consigo, aún sensible en ciertos aspectos, aún cuidadoso con ciertas cosas, a la vez que dejaba espacio para que algo nuevo creciera junto a ella. Sanar no se trata de olvidar. Se trata de decidir que el pasado no tiene la última palabra sobre el futuro. ¿Alguna vez has visto a alguien hacer eso, elegir el futuro a propósito, aún honrando todo lo que vino antes? Eso fue lo que le hizo enamorarse de ti. No borró nada. No reemplazó nada. Simplemente iluminó una habitación que había estado oscura durante mucho tiempo, sin exigirle que fingiera que la oscuridad nunca había existido. Creo que ese es el tipo de amor sobre el que vale la pena escribir. No el que borra la historia de alguien, sino el que se sienta a su lado con delicadeza y dice, veo todo esto, y sigo aquí, y no me voy a ir a ninguna parte. A partir de entonces, empecé a fijarme en los pequeños detalles. En cómo mencionaba algo que habías dicho y luego sonreía para sí mismo unos segundos después, como si la idea aún estuviera presente. En cómo empezó a cuidarse mejor, no por vanidad, sino porque una parte de él recordaba que tenía derecho a ser admirado, a ser deseado, a importarle a alguien de esa manera. ¿Alguna vez has visto a alguien empezar a creer que merece cosas buenas simplemente porque alguien más lo creyó primero? Pienso en la versión de mi padre de hace unos años, la que se sentaba tranquilamente con su café para uno solo, y pienso en la versión de él de ahora, y no sé cómo explicar del todo la diferencia, salvo decir que parece más ligero. No más joven, no diferente de una manera drástica, simplemente más ligero. Como si algo que había estado cargando durante mucho tiempo finalmente se hubiera soltado, aunque solo fuera a medias, aunque solo fuera porque alguien se ofreció a ayudarle a cargarlo. Antes pensaba que el amor verdadero, ese que vale la pena compartir con los demás, tenía que manifestarse con grandes gestos. Grandes declaraciones, grandes sorpresas, grandes momentos épicos como los de las películas. Pero ver a mi padre enamorarse de ti me enseñó algo diferente. Me enseñó que el amor verdadero reside sobre todo en las pequeñas cosas. En que recuerde cómo te gusta el café. En la forma en que ahora revisa su teléfono un poco más rápido cuando vibra. En el hecho de que haya vuelto a reírse de sus propios chistes, porque por fin tenía a alguien que se reía con él, en lugar de reírse solo en una cocina vacía. ¿Te has dado cuenta de que los momentos de tranquilidad son los que terminan siendo más significativos? No los aniversarios ni las grandes celebraciones, sino las tardes de los martes. Las idas al supermercado. Los momentos en que dos personas simplemente comparten el mismo espacio, cómodas, sin prisas, sin pretender nada para nadie. Ese es el tipo de amor que empecé a ver crecer en mi padre. No ruidoso. No dramático. Simplemente constante, cálido y auténtico. Creo que eso fue lo que me hizo confiar. El amor ruidoso es fácil de fingir. El amor silencioso,
ese que se manifiesta en los martes cualquiera y en las tareas cotidianas, es mucho más difícil de fingir, porque no hay público. Nadie aplaude. Son solo dos personas que se eligen una y otra vez en momentos en que nadie las ve. Y ese es precisamente el tipo de amor que empecé a ver crecer entre ustedes dos, incluso desde la distancia, incluso antes de conocerlos bien. Existe una gratitud muy particular que surge al ver a un ser querido tener una segunda oportunidad para ser feliz. Es diferente a alegrarse por un desconocido. Es más profunda, más compleja, entrelazada con tu propia historia, tus miedos y tus esperanzas sobre cómo debería desarrollarse la historia. ¿Alguna vez te has sentido agradecido y un poco emocionado al mismo tiempo, como si la gratitud misma fuera casi demasiado grande para contenerla cómodamente? Eso es lo que siento al escribir esto. Porque recuerdo los años antes de tu llegada. Recuerdo el café para uno, las pausas en el camino de entrada y el silencio que solía reinar en nuestra casa como un invitado inesperado que nunca se marchaba del todo. Y ahora puedo presenciar cómo se desarrolla una historia diferente, una en la que mi padre vuelve a ser el mismo por completo, con sus aspectos reservados, sus aspectos vulnerables y todo lo demás, junto a alguien que parece dispuesto a acogerlo todo con delicadeza. No sé exactamente cómo fue su primera conversación. No sé quién se puso en contacto primero, ni qué le hizo decidir que esta vez, con esta persona, valía la pena arriesgarse a intentarlo de nuevo. Pero sé que en algún momento decidió que tú valías la pena. Y conociendo a mi padre, sabiendo lo cuidadoso que es con sus sentimientos, sabiendo cuánta reflexión, vacilación y deliberación silenciosa dedica a cada decisión importante para él, sé que elegirte no fue algo que hiciera a la ligera. No se enamoró de ti por casualidad. Te eligió deliberadamente, como se eligen las cosas que realmente importan. ¿Alguna vez te han elegido así, a propósito, por alguien que tenía todos los motivos para protegerse de elegir a nadie? Creo que es más raro de lo que la gente piensa. Muchos amores surgen por casualidad, por las circunstancias, simplemente porque dos personas están en el mismo lugar al mismo tiempo. Pero esto, lo que está pasando entre tú y mi padre, se siente diferente. Se siente como una decisión. Una decisión silenciosa, firme y deliberada de intentarlo de nuevo. Pienso en todos los momentos que tuvieron que darse para que esto fuera posible. En todos los años en que tuvo paciencia con su propia sanación, en que me crió sin quejarse, en que estuvo presente en una vida que a veces parecía más pequeña que la que había imaginado para sí mismo. Y pienso en ti, ahí fuera, en algún lugar, viviendo tu propia vida, cargando con tu propia historia, tus propias esperanzas, tus propias dudas silenciosas sobre el amor. Y de alguna manera, de entre todas las posibilidades, de entre todos los posibles escenarios, vuestros caminos se cruzaron justo en el momento preciso para que ambos estuvierais preparados. ¿Te has parado a pensar en todo lo que tiene que coincidir para que dos personas se encuentren en el momento justo? No solo conocerse, sino encontrarse de verdad, en el sentido que importa. Ambos tuvieron que sobrevivir a lo que viniera antes. Ambos tuvieron que sanar en silencio lo suficiente como para poder intentarlo de nuevo. Ambos tuvieron que ser lo suficientemente valientes como para dejar que alguien viera sus partes más vulnerables, sus partes ocultas, aquellas a las que la mayoría de la gente nunca tiene acceso. Eso no es suerte. Eso es que dos personas se han esforzado por vivir sus vidas lo suficiente como para estar listas cuando la persona indicada finalmente llegó. Quiero que sepas que lo veo en ti, incluso por lo poco que sé. Lo veo en la forma en que mi padre habla de ti, con cariño y ternura a la vez. Lo veo en cómo ha empezado a planificar de nuevo, no solo para mañana, sino para los años venideros. Lo veo en que se le ve más ligero, más sereno, más el mismo que en mucho tiempo. Hagas lo que hagas, seas quien seas, está funcionando. Está ayudando. Le está devolviendo partes de sí mismo que creía que perdería para siempre. Hay un alivio muy particular que se experimenta al ver a un padre o una madre recuperar la felicidad tras un largo periodo de sufrimiento silencioso. Es un alivio mezclado con gratitud y algo casi como orgullo, al verlos elegir la vida de nuevo en lugar de simplemente sobrevivir. ¿Alguna vez te has sentido orgulloso de alguien por tener el valor de mantener la esperanza?
Eso es lo que siento cuando pienso en mi padre, que decidió abrir su corazón de nuevo, sabiendo perfectamente lo que podría costarle si las cosas no salían bien, y aún así optó por intentarlo. Creo que el coraje se malinterpreta mucho. La gente piensa que significa no tener miedo. Pero el verdadero coraje, el que mi padre demostró al dejarse enamorar, es hacerlo de todos modos, con miedo incluido. Mantenerse presente a pesar del miedo en lugar de huir de él. Eso fue lo que hizo. Se mantuvo presente. Se permitió sentir algo de nuevo, incluso sabiendo que podría no durar, incluso conociendo el riesgo, porque una parte de él decidió que el potencial de esa felicidad valía más que la seguridad de mantenerse cerrado. Creo que es lo más valiente que le he visto hacer. Más valiente que criarme solo. Más valiente que cualquiera de los días difíciles que superó sin quejarse. Porque esas cosas, por difíciles que fueran, no requerían que fuera vulnerable como cuando se enamoró de ti. Requerían fuerza, resistencia, firmeza. Pero amarte requería algo diferente. Requería que le diera a otra persona el poder de volver a lastimarlo y confiar en que no lo harían. ¿Alguna vez alguien te ha confiado algo tan frágil? Espero que entiendas lo valioso que es ese regalo. Espero que comprendas que cuando mi padre te deja entrar, de verdad, más allá de las rutinas, las conversaciones triviales y la imagen superficial que proyecta, te está entregando algo que no suele dar fácilmente. Por favor, sé delicado con ello. Por favor, ten paciencia con las partes de él que requieren más tiempo para confiar. Por favor, comprende que su cautela no se debe a ti, sino a todo lo que te precedió, y que cada pizca de confianza que te brinda es algo que él mismo tuvo que reaprender a dar. Creo que he dedicado la mayor parte de este tiempo a hablar de él, de lo que esto significa para él, pero quiero tomarme un momento para hablar también de lo que significa para mí, porque creo que es importante. Ver a mi padre sanar, verlo elegirte, verlo tener el valor suficiente para volver a tener esperanza, cambió por completo mi forma de pensar sobre el amor. Me enseñó que el amor no se trata de evitar el dolor. Se trata de decidir que la conexión vale la pena el riesgo de sufrir, siempre, sin importar cuántas veces te hayan lastimado antes. Antes pensaba que quienes amaban con más intensidad eran quienes aún no habían sufrido. Ahora creo que es al revés. Creo que quienes aman con más intensidad son quienes han sufrido y, aún así, han elegido amar. Eso no es ingenuidad. Eso es valentía. Ese es mi padre, eligiéndote a ti, eligiendo la esperanza, eligiendo creer que esta vez, esta vulnerabilidad en particular, sería recibida con cariño en lugar de más dolor. Si te sientes identificado con algo de esto, si alguna vez has visto a un ser querido recuperar la felicidad tras un largo periodo de sufrimiento, o si alguna vez has sido la razón por la que alguien más la ha encontrado, me encantaría que te quedaras. Suscríbete si este tipo de historias también te conmueven, porque pronto habrá más, y creo que a todos nos vendría bien un poco más de pruebas de que el amor siempre encuentra su camino de regreso a quienes lo merecen. A veces pienso en el futuro, ese que empieza a tomar forma ahora que formas parte de él. Pienso en las fiestas que podrían ser diferentes, más completas, con un lugar más en la mesa que no sea solo una formalidad, sino una verdadera incorporación a la familia que ya tenemos. Pienso en los martes cotidianos que aún están por venir, esos que ninguno de los dos puede predecir todavía, esos pequeños momentos que al final importarán más que cualquiera de los grandes. ¿Alguna vez has intentado imaginar un futuro que aún no puedes ver del todo, pero que ya sabes que será bueno, simplemente por quién formará parte de él? Así me siento al pensar en lo que le depara el futuro a nuestra familia. No necesito saber todos los detalles. No necesito saber exactamente cómo se desarrollarán las cosas. Solo necesito saber que mi padre está más feliz, más estable, más el mismo que en años, y que tú eres parte de la razón. Sigo volviendo a esa imagen suya, todas esas mañanas, café para uno, sentados en la entrada un poco más de lo necesario antes de entrar. Pienso en lo mucho que ha cambiado desde entonces, y en cuánto de ese camino lo ha hecho porque decidió, en algún momento, que valías la pena arriesgarse a intentarlo de nuevo. No es una transformación pequeña. No es algo que sucede simplemente con el paso del tiempo. Sucede porque alguien elige, de forma deliberada y reiterada,
seguir estando presente para otra persona, y esa persona también elige seguir estando presente. En realidad, pienso mucho en la palabra deliberado. Porque creo que es lo que distingue el amor verdadero del que surge por casualidad y se desvanece con la misma facilidad. Mi padre no se enamoró de ti por casualidad ni se quedó por conveniencia. Te eligió una y otra vez, en todos esos pequeños momentos cotidianos que nadie más observaba. Ese tipo de amor deliberado, el que se manifiesta en las visitas al supermercado y en las tranquilas tardes de martes, es el que perdura. ¿Te has dado cuenta de que las relaciones que parecen durar más raramente son las ostentosas, sino las silenciosas y deliberadas, construidas momento a momento? Quiero que sepas que te estoy agradecida, incluso sin conocerte a fondo. Te agradezco lo que sea que haya en ti que hizo que mi padre se sintiera lo suficientemente seguro como para volver a ser vulnerable. Te agradezco la paciencia que debiste tener para ganarte la confianza de alguien tan protector como mi padre. Te agradezco que no te hayas rendido con él durante las primeras etapas, llenas de dudas y cautela, de esta relación, porque conozco a mi padre y sé que abrirse con facilidad nunca ha sido su fuerte. Pienso en todos esos momentos de tranquilidad que se acumularon hasta llegar a este punto. Las conversaciones que empezaron de forma casual y poco a poco se convirtieron en algo más. Los pequeños gestos de constancia que, con el tiempo, construyeron una confianza que no se puede forzar ni fingir. ¿Alguna vez has visto cómo se construye la confianza lentamente, promesa cumplida a promesa, hasta que un día te diste cuenta de que se había convertido en algo sólido? Imagino que eso es lo que pasó entre ustedes dos, ladrillo a ladrillo, conversación tras conversación, hasta que los cimientos se hicieron lo suficientemente fuertes como para sostener un futuro. Creo que esa es la verdadera historia, la que subyace a todo lo demás. No se trata de una historia de amor dramática con grandes gestos y declaraciones grandilocuentes, sino de una reconstrucción silenciosa y constante. Mi padre recuperando la esperanza. Tú estando presente con la suficiente constancia como para ganarte su confianza. Ambos eligiendo, deliberadamente, una y otra vez, apoyarse mutuamente incluso cuando hubiera sido más fácil mantenerse a la defensiva, a salvo, solos. Creo que no se habla lo suficiente de la valentía que implica elegir la conexión después de una pérdida. Todos hablan de la valentía necesaria para sobrevivir a una pérdida, para superar los días difíciles, para seguir adelante cuando todo en ti quiere colapsar. Pero nadie habla lo suficiente de la valentía que se necesita después, la valentía necesaria para volver a abrirse una vez que ya has sobrevivido a lo peor que podías imaginar. ¿Alguna vez has pensado en lo mucho más difícil que es volver a confiar después de que te hayan enseñado, dolorosamente, que la confianza se puede romper? Esa es la valentía que vi en mi padre cuando se dejó enamorar de ti. No la valentía de alguien que nunca ha sufrido, sino la de alguien que ha sido profundamente herido y, aún así, decidió arriesgarse de nuevo. Creo que ese tipo de amor, el que se construye sobre viejas cicatrices en lugar de sobre su ausencia, es de alguna manera más significativo. No es ingenuo. Es consciente. Es una elección hecha con pleno conocimiento de lo que podría salir mal, hecha de todos modos, porque el potencial de algo hermoso superaba el miedo a perderlo. Espero que sepas lo que significa ser elegido por alguien así. Espero que comprendas la importancia y el honor que supone. Porque habría sido muy fácil para mi padre permanecer cerrado para siempre. Nadie lo habría culpado por ello. Nadie lo habría presionado para que se abriera de nuevo si no quería. Pero finalmente quiso hacerlo, gracias a ti, y creo que eso dice más de ti que cualquier gran gesto. Ahora no dejo de pensar en el futuro, en aquel en el que te conviertas en parte de nuestra vida cotidiana en lugar de ser solo un nombre mencionado con cuidado durante la cena. Pienso en los momentos ordinarios que aún nos quedan por vivir, los que al final serán los más importantes, aunque ninguno de nosotros pueda predecir con exactitud cómo serán. Pienso en mi padre, dentro de unos años, todavía preparando café por la mañana, solo que esta vez no habrá una pausa en la entrada antes de entrar, porque dentro ya sentirá que es exactamente donde quiere estar. ¿Alguna vez has pensado en cómo la sanación no se anuncia? No llega con fuegos artificiales ni grandes momentos. Aparece silenciosamente, en la ausencia de cosas que antes estaban ahí. La ausencia de esa pausa en la entrada de la casa.
La ausencia de la tranquilidad que solía reinar en nuestra cocina. La ausencia del café para uno en lugar de para dos. La sanación a menudo se mide por lo que ya no está, más que por lo que se ha añadido. Y lo que ya no está en la vida de mi padre es la soledad que solía acompañarlo cada mañana. Creo que esa es la forma más precisa de describir lo que hiciste por él, incluso sin conocerte personalmente. No lo arreglaste, porque nunca estuvo roto de una manera que necesitara ser arreglada. No lo completaste, porque ya era una persona íntegra por sí mismo, criándome, estando presente cada día, haciendo el duro y silencioso trabajo de sobrevivir sin quejarse. Lo que hiciste fue recordarle que tenía derecho a querer algo más que sobrevivir. Le recordaste que tenía derecho a anhelar la felicidad, no solo la supervivencia. Y ese recordatorio, por silencioso que fuera, lo cambió todo. Pienso mucho en la gratitud cuando reflexiono sobre toda esta situación. Gratitud por los años que mi padre estuvo a mi lado, incluso en los momentos difíciles. Gratitud por lo que sea que los unió justo en el momento en que ambos lo necesitaban. Gratitud por el hecho de que el amor aún existe en el mundo de esta forma silenciosa, deliberada y paciente, incluso después de todo lo que sucedió antes. ¿Alguna vez te has sentido agradecido por algo antes incluso de comprenderlo del todo? Así me siento yo contigo. No necesito grandes gestos de tu parte. No necesito que demuestres nada espectacular. Todo lo que necesito, todo lo que realmente necesitamos, es exactamente lo que ya le has estado dando a mi padre sin quizás darte cuenta de su verdadero valor. Constancia. Paciencia. Presencia. La voluntad de seguir presente de maneras pequeñas y cotidianas que, con el tiempo, se convierten en algo sólido y real. Eso no es poca cosa. De hecho, es lo más importante que existe. Ahora concibo la palabra futuro de una manera muy distinta a como lo hacía antes. Antes, el futuro era algo que mi padre y yo construíamos con esmero, solo nosotros dos, protegiendo la poca estabilidad que teníamos de cualquier cosa que pudiera perturbarla. Ahora el futuro se siente más amplio, más cálido, más lleno de posibilidades. No porque algo en nuestros cimientos haya cambiado, sino porque finalmente se está ampliando en lugar de simplemente protegerse. ¿Alguna vez has visto crecer a una familia no por una pérdida, sino por una nueva incorporación? Creo que es una de las cosas más esperanzadoras que uno puede presenciar. No se reemplaza nada. No se borra nada. Simplemente crece, poco a poco, en una dirección que deja espacio para más amor en lugar de menos. Eso es lo que está sucediendo en nuestra familia ahora mismo, y creo que es una historia que vale la pena contar, recordar y por la que vale la pena estar agradecido. Así que, futura esposa, seas quien seas, estés donde estés, gracias. Gracias por el café que ahora se prepara para dos en lugar de para uno. Gracias por las pausas en la entrada que ya no ocurren. Gracias por cualquier cosa silenciosa y deliberada que hiciste que le hizo creer a mi padre que podía volver a tener esperanza. Gracias por elegirlo y por permitirle que te eligiera a ti también, poco a poco, con cuidado, como se eligen las cosas que están hechas para durar. Espero que pronto pueda decírtelo en persona, en lugar de hacerlo a través de una cámara o una página. Espero poder verlos construir una vida juntos, llena de pequeños martes cotidianos, mañanas tranquilas y un amor que no necesita público para ser real. Espero, sobre todo, que mi padre siga siendo exactamente así, la versión más alegre, la versión llena de esperanza, la versión que redescubrió gracias a ti. Y a ti, si esto va dirigido a ti, si te identificas con esta historia, quiero que sepas que ya te quieren muchas más personas de las que te imaginas. No por nada grandioso que hayas hecho, sino por todo lo que has dado con discreción y constancia, simplemente por tener el valor de dejar entrar a alguien en tu vida y la paciencia de ganarte su confianza día tras día. Bienvenido /diagonal a la familia. Te hemos estado esperando más tiempo del que crees. Si esta historia llegó a ti esta noche, espero que te haya recordado a alguien en tu vida. Un padre o una madre que sanó. Alguien que recuperó la esperanza cuando todo le decía que no, un amor que creció en silencio, no a gritos, y que por eso cobró mayor importancia. Si fue así, quédate cerca, porque aún hay más historias como esta por venir,
Y creo que a todos nos vendría bien un poco más de pruebas de que el amor sigue apareciendo, justo a tiempo, para quienes tienen el valor de esperarlo. Suscríbete si quieres estar aquí para la próxima. Significa mucho para mí.